Daremos paso ahora a introducir a nuestros panelistas para esta conferencia sobre la formación teológica en un seminario. Ellos son pastores y al mismo tiempo también profesores, con lo cual es ideal. Y por una parte tenemos a Sam Masters, que viene desde Córdoba, Argentina. Él es misionero y pastor argentino-estadounidense. Él después ya nos contará un poquito más esa historia. Máster en RTS, doctorado en Southern Baptist Theological Seminary, lidera la iglesia Centro Crecer de Córdoba, Argentina, y el seminario bíblico William Carey. Luego pues tenemos a nuestro hermano Matt Bacon, viene de Barcelona, él es profesor del Nuevo Testamento y de hermenéutica, decano de estudiantes en IPSTE, anciano en la Iglesia Evangélica de Vilasar de Mar y formado en diversas instituciones como Brown University, Westminster Seminary en California y la Universidad de Salamanca. Y después tenemos a José de Segovia, de aquí de Madrid, periodista, teólogo, profesor y pastor, licenciado en periodismo por la Complutense, estudió teología en Campen y Welling y es pastor de la Iglesia Cristiana Reformada en Ciudad Lineal, aquí en Madrid. Y sin más, vamos a ir a las preguntas. Tenemos algunas preparadas, pero también daremos un tiempo para que vosotros podáis hacer las vuestras. Así que vamos a comenzar con esta. ¿Qué os motivó a servir como profesores en la formación teológica? ¿Fue algo que siempre deseasteis hacer o algo que Dios puso en vuestro corazón con el tiempo? ¿Lo hicisteis por responder a alguna necesidad puntual? Bueno, como estoy a la diestra de José de Segovia, voy a hablar yo. Yo empecé estudiando economías empresariales en la universidad y si me hubieses dicho que 15 años más tarde estaría en España enseñando en un seminario, pues te hubiera dicho que estás loco, ¿no? No, esto fue una cosa para mí bastante de sorpresa. Vine a España trabajando con un ministerio paraeclesial y esto en los años 90. Y escuchaba sermones en algunas iglesias de hombres con mucha capacidad de expresión, muy elocuentes, pero a la vez sermones bastante superficiales y también sermones que no siempre trataban bien el texto bíblico. Yo mismo estaba ya empezando a estudiar teología y me di cuenta un poco de lo que estaba pasando y pensé, estos hombres serían mucho más eficaces si tuviesen más educación teológica, si tuviesen más formación. Y entonces pensé, ojalá pudiera yo quizás ayudar en esto en algún día. Entonces, en el año 1999 fui con mi esposa a California para estudiar en Westminster Seminary en California, prepararme a mí mismo con el deseo y la ilusión de volver a España y poder participar en esta tarea. Y llevo casi 20 años en IPSTE ahora. En mi caso, yo creo que, como casi todo en la vida, lo he hecho por invitación o solicitud de otros. No tenía ambición ninguna de enseñar en un seminario, de tener una posibilidad, pero desde que vine del largo periodo de estudios, el año 91, surgieron invitaciones en varios centros, ¿no? para enseñar. Y a mí me atraía mucho al principio, como sigue siendo todavía ahora, el hecho de que sea como una formación continuada, de que yo mismo siguiera estudiando, ¿no? Entonces, el hecho del desafío de tener que enseñar una materia me animaba cada día, pues, a leer esos libros que uno leería si no tuviera que dar clase, a seguir, digamos, investigando. Y en cierto sentido, yo creo que he aprendido con los estudiantes, ¿no? a la vez que ellos, ¿no? Y ha sido siempre ellos también la motivación principal, ¿no? La relación con ellos, más que con los centros o instituciones que estaban.
Muy bien, continuamos. No es obligatorio que los tres contesten a todo. Si ya veis que está bien contestada la pregunta, podéis pasar y no pasa nada. ¿Quién debería enseñar en un seminario? ¿Debo ser pastor para poder ser profesor de seminario? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de ser pastor o no en la enseñanza académica? Me miran. Yo no creo que sea obligatorio ser pastor para enseñar en un seminario. Sí creo que puede ser una ventaja. Y si estamos hablando de un seminario donde hay varios profesores, sería muy bueno que varios fueran pastores, porque uno trae así la experiencia práctica a la enseñanza. Pero también me parece que no debemos perder de vista la importancia de la profundidad en el estudio teológico. Y yo me temo, estamos pasando por tiempos muy extraños en la teología, en la enseñanza teológica, cambios muy profundos producidos por la tecnología, la inteligencia artificial, y ya hay grandes seminarios en Estados Unidos que están desapareciendo, seminarios que uno nunca hubiera pensado que iban a desaparecer. Y los seminarios en realidad son producto de una larga historia que podemos trazar muy atrás, la edad medieval y para atrás. Y el legado cultural y teológico y lo que significa para la iglesia, yo creo que estamos en peligro de perder algo esencial. Y uno incluso va a ciertas escuelas en Estados Unidos muy importantes, donde, por ejemplo, sin nombrar la escuela, pero una escuela muy grande que tiene mucho impacto, que tienen una biblioteca enorme con más de como 200,000 libros, una cosa así, pero esa biblioteca la han cerrado y están funcionando solamente en base a cuestiones electrónicas, y es por necesidad económica y por cómo están las cosas ahora. Y yo creo que estamos pasando por un cambio de modelo, tanto en Estados Unidos como quizás menos en el resto del mundo, porque en el resto del mundo hemos tenido que reinventarnos por la falta de recursos, pero hay una transición. Entonces, para volver a la pregunta original, me parece que personas que dedican sus vidas al estudio profundo de un tema, es importante tener esas personas. Bueno, yo creo que una facultad de teología que tiene el fin de formar a pastores, un alto porcentaje de los profesores deben ser pastores o menos haber tenido una experiencia pastoral importante. Mi hijo mayor estuvo un año estudiando empresariales y economías en la universidad y lo dejó. Y me dijo, papá, es que mis profesores no eran millonarios. ¿Entendéis lo que quería decir? Que ¿por qué estudiar con personas que no saben montar empresas y pues ya voy a hacer otra cosa, ¿no? Creo que es importante que los profesores enseñen desde una perspectiva pastoral, pero también creo que Sam es cierto. Nos beneficiamos de libros, muchos libros que están ahí en las mesas, ahí afuera. Algunos de estos libros han sido escritos por personas que son profesores y pastores, pero muchos que son más bien maestros y se dedican a la labor académica, y esto enriquece la iglesia. Decía Dick Lucas, el famoso predicador de Londres, que nadie debería escribir un comentario bíblico sin haberlo predicado antes, ¿no? El libro, ¿no? Entonces, claro, el peligro de la especialización teológica muchas veces es el alejamiento del ministerio, de la iglesia, y un tipo de erudición que carece de sentido práctico, por lo menos en términos evangélicos, ¿no? de lo que significa, ¿no? Entonces yo creo que el desafío siempre de la vinculación con la Iglesia es la asignatura pendiente de todo seminario, ¿no? Y es la reticencia que tienen también muchos pastores a mandar estudiantes a los seminarios,
las experiencias generalmente negativas que muchos han tenido de haber perdido los candidatos en un camino que no preveían que era el que iba a ser el suyo en su formación. Entonces eso hace que muchas iglesias no estén muy entusiasmadas con el tema del seminario, ¿no? Porque preferirían ellos mismos hacer su propia formación, su propio adiestramiento para beneficiarse más directamente de los resultados de ello. Generalmente enviar a un estudiante en seminario es abrirle el mundo. Primero, abrirlo a todo el prisma y abanico teológico, denominacional, evangélico que existe. Ellos vienen de un lugar concreto, una determinada capilla, iglesia o como máxima denominación y de repente conocen gente de otros ámbitos, ¿no? Entonces, muchos de ellos pegan el salto, pegan el cambio y esto es una realidad continua, ¿no? O sea, entonces mandas al seminario a alguien con una orientación teológica y te cambia al segundo año a otra, ¿no? Y entonces, claro, no hace mucha gracia, ¿no? Entonces comprendes que mucha gente desconfíe, ¿no? En el sentido de la formación, por lo menos interdenominacional, pero incluso las denominaciones. Yo estoy en un seminario de tradición bautista, ¿no? Y unido a la Unión Bautista, ¿no? Casi la mitad de ahora ya no son de la Unión Bautista y se quejan siempre de los que vienen allá, acaban saliendo hacia otro sitio y ellos los candidatos que tienen ya no son de formación bautista. Entonces, claro, es un tiempo muy complicado, ¿no? Para entender, para aquellos que tienen una visión muy limitada, ¿no? De lo que es la iglesia o el ministerio, ¿no? ¿Cómo pueden los seminarios teológicos servir mejor a la iglesia local? ¿Cómo pueden trabajar los seminarios junto con las iglesias para que la formación teológica no esté desconectada de las necesidades ni la realidad de la iglesia local? ¿Deberían las iglesias locales tener sus propios programas de formación teológica? Bueno, en el caso nuestro, en el seminario Carey, hemos intentado estar muy cerca de la iglesia y algo que por lo menos para nosotros ha funcionado ha sido tener sedes en las iglesias locales donde hay una agrupación de 20 estudiantes en zona, de tener ahí un centro para los estudiantes y así no están, y los que están a cargo son los pastores locales. Entonces, están recibiendo los recursos teológicos, pero están estudiando en el contexto de la iglesia local, en la diplomatura que hacemos, por lo menos, no tanto en la maestría, pero en la diplomatura, cada estudiante que estudia tiene que hacer un trabajo práctico y ese trabajo práctico lo tiene que hacer en el contexto de la iglesia. Alguna lección o algo que significa traducir o transmitir lo que ha recibido en la materia a un grupo de personas en la iglesia. Entonces, uno así mantiene, digamos, ese movimiento entre iglesia y academia y una retroalimentación que me parece que es de mucha ayuda. Y creo que para el estudiante se vuelve una experiencia muy rica porque lo que estudió, por ejemplo, en una clase de consejería, esta semana ya está aplicando esa enseñanza en quizás un caso de consejería en la vida de la iglesia la otra semana. En IPSTE, nuestros estudiantes están obligados a hacer cierto número de horas de servicio en sus iglesias locales a lo largo del año. De hecho, es una de las asignaturas académicas que tienen que aprobar para graduarse de la institución. Y una cosa que hemos visto que podría mejorar, muchas veces los estudiantes van a sus iglesias y no reciben mucho. Yo entiendo que en muchas iglesias los pastores están absolutamente desbordados de trabajo y no tienen tiempo, pero en un mundo ideal sería genial que los pastores pudiesen invertir también en los alumnos que sirven en sus iglesias viniendo desde el seminario. También dejar a los alumnos tener responsabilidades. Muchas veces los estudiantes acaban enseñando en la escuela dominical y no, esto obviamente es muy digno. Yo lo hago como anciano en mi iglesia, me encanta estar con los pequeños, pero dejarles participar en diferentes tipos de ministerios, incluso invitarles a que vengan al consejo de ancianos, que vean cómo es
una reunión o unas reuniones con consejos de ancianos o liderazgo de la iglesia, invitarles a participar de esa parte de la iglesia. Y sí, y habían como 4 preguntas, Patricia. Y estaba la última también, es muy interesante. ¿Puede una iglesia tener su propio programa? Obviamente puede. Conocemos a un par de iglesias en los Estados Unidos más grandes que tienen como un pequeño colegio bíblico dentro de su iglesia. Y yo aprecio mucho la iniciativa. Lo único que diría es que muchas veces esto se tiene que suplementar con algo más, porque hay muy pocas iglesias locales que tendrán expertos en griego, hebreo, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, historia de la iglesia, teología sistemática, teología práctica. Si tienes un pastor como José de Segovia, casi lo tienes todo en una persona, pero casi, ¿eh? Va bien que los estudiantes tengan la capacidad, la oportunidad de también estudiar con más personas, acceso a una biblioteca que todavía tiene libros físicos, eso es otra cosa. Pero diría que el seminario como institución sí que tiene una razón de ser importante en ese sentido. Bien, continuamos. ¿Quién debería estudiar en un seminario? ¿Es solo para los pastores? ¿Deberían los miembros regulares de una iglesia estudiar en un seminario? ¿Por qué? La pregunta más habitual que uno recibe cuando enseña en seminarios es, bueno, aparte de cuál en concreto ir, ¿no? La siguiente pregunta es cuál es no solamente cuál es el mejor, sino a cuál deberían ir, ¿no? Yo no contesto nunca esa pregunta a nadie, ¿no? Porque primero nunca conoces exactamente a la persona y según el tipo de persona yo entiendo que es el tipo de educación que ha de recibir, ¿no? Entonces, seminarios hay de tantos tipos y de tanta orientación y formación que aventurar que 1, 2 o 3 son los mejores es fuera de lugar totalmente. Entonces, claro, la oferta se ha complicado tanto, ¿no? Desde el mundo online, ¿no? Que prácticamente está tomado casi por sectas, ¿no? Que te ofrecen cursos gratuitos por cualquier... Parte a grupos evangélicos semisectarios, o sea, que te llevan a una orientación teológica muy concreta, particular, casi un culto al líder mismo del grupo en concreto, y que te ofrece además desinteresadamente su educación, ¿no? Entonces, muchísima gente entra en este tipo de sistemas a ciegas, realmente, creyendo que son seminarios. Muchas de estas iniciativas es una o dos personas que hacen todo el formación entero. Te enseñan todas las taluras, el pastor, otro más y un tercero, con mucho, ¿no? Entonces, es peligroso, digamos, apuntarse a una iniciativa online sin saber muy bien uno dónde estás. Pero evidentemente que es lo más fácil y además si no te significa ningún coste económico, ¿no? Como muchas veces se lo lleva. Y el tema, claro, esencial, ¿no? Por este tremendo anglicismo como tuvo lo que nos asola a nuestra querida lengua, ¿no? Que lo que es la educación física de residencial, se le llamaba antes, ahora tampoco tiene generalmente una residencia, está en una crisis considerable, o sea, de los centros realmente que hay que ofrecen esas posibilidades no están ni mucho menos llenos, ¿no? O sea, eh, en cuanto a, yo tenía la oportunidad, claro, de enseñar a la mayor parte de ellos, y había la sección de las Carletas, de las Asambleas de Dios, que es un seminario nacional que tiene mucha asistencia, ¿no? Pero fuera de él, las cifras son bastante más modestas, ¿no? Bastante más limitadas de la que hay. Pero lo que más ha cambiado es el tipo de estudiante, ¿no? Yendo a la pregunta, yo he hecho los últimos años bastante amistad con Paul Wells, que es un profesor originalmente británico de Liverpool, pero que desde los años 70 enseñó en Francia, en Saint-Provence, en la Facultad de Teología Reformada ya. Y él se retiró en los últimos años y me hacía una expresión que a mí me ha ayudado bastante para entender un poco los cambios que yo mismo he vivido desde los años 90 hasta ahora. Decía Wells, dice, ha habido 3 o 4 tipos de estudiantes a lo largo del tiempo que yo he enseñado. En los años 70, y yo pensaba muchas veces en lo que yo conocí siendo niño, adolescente, ¿no? Eran pastores que no habían tenido oportunidad de formación,
el caso de TEC de Barcelona, por ejemplo, del señor Grau Martínez, ¿no? Que formaban a toda una generación de pastores, ¿no? Que están muchos de ellos trabajando hasta su jubilación, que eran personas que no tenían muchas veces ni educación formal, ¿no? Habían recibido toda su formación en una escuela nocturna, ¿no? En la cual se preparaban. Esa fue una generación que tuvo muchos trucos, digamos, ministeriales, ¿no? Muchísimos pastores se formaron de esa manera. Luego hay una segunda generación, ¿no? Cuando comienza Iste y otros templos, ¿no? Que son ya jóvenes que quieren formarse al ministerio, ¿no? Y entonces hay toda una generación de jóvenes de iglesias que quieren acceder a la posibilidad de estudiar y en el cual los resultados son, pues como siempre, mixtos, ¿no? O sea, hay algunos que tienen una buena experiencia y se mantienen en el ministerio y otros muchos, claro, que lo abandonan con conflictos casi al principio de los primeros años de pastorado, ¿no? Pero luego viene la tercera generación, me decían, que era la de los que no sabían muy bien, ¿no? Que decían ahí en la tercera, ¿no? Pero que diferentes circunstancias ha llevado a querer estudiar, ¿no? Y entonces, en esa generación, claro, se vivía problemas, decía Wes, que había vivido al final de su vida de docencia, insólitos, ¿no? O sea, personas que lo que tenían eran problemas de identidad, aquí uno no sabía si iba a hacer una escuela dominical cada vez que iba a la clase, o de qué forma podía ayudar a un grupo con personas tan maduras o estables, ¿no? Entonces hubo una parte del profesorado que se amargó, y yo lo he vivido en algunos centros que dijeron, bueno, yo no estoy para este tipo de gente, ¿no? Entonces se sentían frustrados, porque claro, ¿qué hacías, no? Con chicos que no tenían ni la formación que ellos creían, pero sobre todo ni la curiosidad que ellos, el interés que esperaban que debía tener nuestra teología, ¿no? Entonces, hay cierto profesorado, digamos, que se desencanta de todo aquello, ¿no? Y que va incluso, pues, centros universitarios buscando otras vías en otros lugares, ¿no? Y luego los que nos quedamos, digamos, que asumimos que era una generación nueva. Entonces había que empezar donde la gente estaba, ¿no? Y yo me lo planteaba, ¿no? Y bueno, si esto es una escuela dominical, pues una escuela dominical, ¿no? Si empezamos donde estamos, ¿no? Y intentas ayudar a la gente donde se encuentra, ¿no? Ahora bien, que esto no es el ideal de lo que tú crees que es una clase de una facultad de teología, eso es evidente, ¿no? Y esto es una sorpresa para muchos, claro, que no tenéis relación con este mundo, ¿no? Pero, claro, es un tipo de estudiante que eh, cualquier miembro de su iglesia a lo mejor puede tener más lecturas que ellos, o sea, tienen muchísimas más preguntas e inquietudes que lo pueden tener ellos, ¿no? Y entonces, claro, te preguntas, ¿qué hace en un seminario? Bueno, alguien que tiene tampoco trasfondo, ¿no? Pero bueno, es la realidad y yo quiero pensar, ¿no? Que el deseo que ellos tienen realmente pues también puede ser de beneficio, ¿no? Para ellos ese tiempo, aunque lo que muchos de ellos, claro, acceden al ministerio, tengan una oportunidad o otros también desean, ¿no? También. Un enfoque que para nosotros ha sido de cierta importancia nuestro seminario, a veces la gente piensa porque se llama William Carey que es solamente para misioneros y eso no es verdad. Sí para iglesias misioneras, liderazgo para la iglesia misionera, eso sí. Em, pero obviamente queremos que vengan hombres que quieren capacitarse para ser pastores, queremos que vengan personas con un sentido de llamado misionero, pero también queremos que vengan personas que simplemente van a ayudar en su iglesia. Y nosotros a partir de Efesios 4 hemos puesto mucho énfasis en la importancia de entender el ministerio mutuo dentro de la iglesia. Y en los últimos 30, 40 años ha habido un crecimiento fuerte de la consejería bíblica y la consejería bíblica puede dar herramientas a los miembros de la iglesia a ministrar la palabra, siempre bajo el liderazgo de los ancianos, de los pastores, pero da la posibilidad de que la gente con una carga por otras personas puedan tener un ministerio efectivo dentro de la congregación. Entonces, nosotros abriendo esas puertas a la consejería bíblica, hemos encontrado que tanto hombres como mujeres se han sumado a la carrera, tenemos la diplomatura y luego la maestría, para estudiar consejería bíblica. Pero para estudiar consejería bíblica es importante estudiar Biblia, es importante estudiar teología, porque la consejería debe partir
de una base sólida, bíblica y teológica. Entonces, para el estudiante serio, porque no es para la persona que le cuesta estudiar o que no va a dedicar el tiempo, pero es una puerta abierta para que muchos puedan capacitarse en el uso de la palabra de Dios en el contexto de la iglesia local. ¿Por qué es importante para un pastor formarse teológicamente? ¿Cuáles son los beneficios de estudiar teología formal versus estudiar teología de manera autodidacta? ¿Es conveniente para un pastor estudiar teología mientras ya está en el ministerio o siempre es recomendable que lo haga antes de comenzar su pastorado? ¿Por qué? Sí, comenzando con la primera pregunta, se me viene a la mente el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos una pediatra genial en nuestro pueblo. Ahora se jubila, lástima. Se llama Elizabeth y conoce muy bien a todos nuestros hijos, los 5, porque hemos estado ahí muchas veces con los moquitos y todo lo demás. En el caso de nuestros hijos, su cuidado médico, jamás los llevaríamos a una persona que no tuviera una formación muy buena. Y una de las cosas que más nos gusta de Elizabeth, aparte del trato que tiene, es que tiene su carrera de la Universidad de Barcelona y ella ha seguido formándose también, asistiendo a conferencias, viajando a otros países para formarse, está al día y tiene una formación excelente, ¿no? Y pienso, si nosotros cuidamos a nuestros hijos de esta manera en cuanto a su salud física, cuanto más en la salud espiritual. No quisiera confiar mi alma a un pastor que no conociera muy bien las Escrituras. ¿Puede formarse sí mismo de manera autodidacta? Sí. Se cita el ejemplo de Spurgeon muy a menudo, pero esto es un mal ejemplo porque Spurgeon fue un fuera de serie, un genio que sacaba tomos de John Owen, que es de las lecturas más difíciles que uno puede hacer. Cuando tenía 8 años y estaba en casa de su abuelo y subía a la biblioteca y leía a John Owen. A mí me cuesta leer a John Owen. Y Spurgeon lo hacía con 8 años. Y también Spurgeon en su ministerio acabó formando un seminario, un colegio bíblico. Así que para la persona normal le va muy bien una educación, una formación formal que le obligue, no soy yo, que le obligue a ver las disciplinas principales de la teología también, que estudie los idiomas. Esto es importante para la persona normal. Yo lo necesitaba, yo no podía haber llegado a poder tratar la Biblia bien, escribir un sermón medio bueno y tal sin haber ido al seminario. De acuerdo, yo creo que en América Latina hay muchos pastores que carecen de educación y carecen de la oportunidad y uno quiere alentarlos a ellos, no quiere desanimarlos, pero cada pastor debería esmerarse en estudiar hasta donde pueda y con los medios que tenga a su alcance. Entonces, mejor un estudiante serio, autodidacta, que alguien que no estudió nada. Pero si uno tiene la posibilidad, el estudio formal abre muchos panoramas. Yo lo comparo con si uno entra a, por ejemplo, una catedral y uno puede admirar la belleza de la catedral, pero si uno entra con alguien que conoce de arquitectura, que conoce de los vitrales y puede explicar los detalles, uno de repente tiene un entendimiento de lo que está viendo que de otra forma no tiene. Y un buen programa teológico te va a ayudar a no tener, en Argentina diríamos, baches, huecos en nuestro conocimiento, y une todos los cabos, te da una visión sistemática de todo el ambiente de estudio. Entonces es muy valioso si uno puede hacerlo. ¿Cómo podemos evitar caer en un mero intelectualismo teológico? ¿Qué consejos dais para que lo aprendido en clase se traduzca
en una mayor devoción al Señor y un mayor amor por su pueblo? Cuando llegas a un seminario, y hablo de experiencia propia, ¿no? Vives lo que yo llamo la profanación de lo santo. O sea, hasta entonces tú has leído la Biblia como algo muy especial, ibas a la iglesia, escuchabas de Dios, orabas, y era algo extraordinario, ¿no? Uno de los grandes problemas, ¿no?, que tienes cuando empiezas a dedicarte a tiempo completo a esto, ¿no?, es que te habitúas, ¿no?, a algo que debería ser extraordinario, excepcional, ¿no? Y ciertamente yo creo que no he nombrado más a Dios en vano que el periodo de mi formación en teología. O sea, la manera en que te ves envuelto en discusiones sobre Dios, ¿no?, y sobre lo que la Biblia dice, cómo llegas realmente a familiarizarte hasta un extremo, ¿no?, con las cosas sagradas, ¿no?, que olvidas que pisas terreno santo, ¿no? O sea, y este es el gran problema muchas veces del estudio de la teología, ¿no?, que espiritualmente tiene un coste, pero muy grande, ¿no? Primero, por supuesto, te hincha el ego a grados descomunales, ¿no? Basta que a un alma dilatante le das un poco de conocimiento de griego y hebreo, ¿no?, que ya te va a dar clases a todas partes, ¿no?, diciendo si tú supieras lo que dice aquí el texto original, y enseguida se hinchan a unos niveles absolutamente descomunales, y como sabemos el poco conocimiento es el más peligroso, ¿no?, porque realmente el estudiante tiene un atrevimiento muchas veces sin límites, ¿no?, en sus opiniones y comentarios, ¿no? Entonces, todo esto hace un enorme daño espiritual, ¿no? O sea, y en ese sentido, yo quiero alertar a aquellos que están pensando sobre el peligro que supone la educación teológica. Podemos hablar mucho de los beneficios, de las ventajas, de lo que supone realmente de enriquecimiento, pero sería una responsabilidad por parte nuestra no advertir, ¿no?, de que hay peligros, ¿no?, en la dedicación a tiempo completo a la teología, ¿no? En la medida en la que te acostumbras, ¿no?, a tratar con la Biblia y con estas cosas, ¿no? Y aunque los profesores, las capillas de los seminarios te alientan a mantener tu tiempo devocional aparte del estudio, a que no te concentres solamente en las materias que estás trabajando, lo que estás escribiendo, la realidad es que es muy difícil, ¿no?, mantener, digamos, el tipo de vida devocional que tú tenías previamente al estudio teológico, ¿no? Y en ese sentido es un desafío espiritual, ¿no?, para aquellos, pero que es una preparación finalmente, claro, para lo que significa el ministerio, ¿no? Claro, en el ministerio estás también entregado, digamos, al estudio de la Biblia, a su exposición, a tratar constantemente en relación con otros sobre Dios, ¿no? Y cuanto más hablamos de Dios, ¿no?, más olvidamos de qué Dios hablamos, ¿no? Y realmente se convierte en un nombrar a Dios en vano, en un confundir tus propios esquemas y opiniones, ¿no?, con las realidades santas, ¿no?, y sagradas de Dios, ¿no? Y supongo que en ese sentido será un aprendizaje, ¿no?, para lo que viene después. Pero claro, el problema es si no, como si tantas veces nos ocurre, ¿no?, no somos capaces realmente de asimilarlo, te puede llevar a un camino de aridez, de frialdad espiritual, de una visión mecánica del ministerio, absolutamente perderte en el lenguaje, ¿no?, que yo creo que es lo que el mandamiento de la ley también te advierte, ¿no? Cuidado cómo hablamos de Dios, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Y entonces el utilizar tan fácilmente la expresión la voluntad de Dios, yo creo que es esto, lo otro. Ojo, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿No? No es tu voluntad o mi voluntad, no es lo que yo pienso que Dios es. O sea, ¿de qué manera estás utilizando el nombre de Dios para justificar, ¿no?, para poder argumentar, para defender cosas a veces bastante viles, ¿no?, como puede ser tu propia opinión o tu propia imagen más allá que Dios mismo? Algo que me parece que ayuda mucho, perfecto lo que dice el pastor, y es un desafío para el estudiante, pero algo que ayuda mucho es la calidad de los profesores. Yo he tenido profesores donde lo que se enseña es simplemente compartir datos, información, y he tenido otros profesores que estando en su clase realmente se volvió una experiencia de profundo impacto espiritual. Recuerdo una clase de Teología 1 cuando hice la maestría
ya hace muchos años con un profesor presbiteriano y hablando sobre la Trinidad, hablando sobre los padres capadocios, que ahí tenemos un tema que podría ser muy aburrido y no lo fue por la pasión que él tenía, pero no pasión por el tema en sí, no, el tema en sí como cuestión histórica o teológica, sino pasión por lo que significaba, pasión por Dios. Y me sentí elevado como nunca en una clase así. Me marca hasta el día de hoy esa clase y haber sentido de que terminando esa clase no solo sabía cosas de Dios, sino que había llegado a conocerlo mejor a Dios. ¿Cómo combináis vuestras responsabilidades pastorales con las académicas? ¿Qué retos habéis enfrentado para mantener un equilibrio? No encuentro equilibrio. Mi vida es un desastre. Sí, ¿cómo lo combino? Pues mal, la verdad. Sí, me ha sido un reto, la verdad. Confieso que sí, llevar el ministerio en la iglesia y también la dedicación en el seminario no ha sido nada fácil. Quizás en un inicio hubiera pensado que no sería tan complicado porque al fin y al cabo son dos ministerios, ¿no? Pero son bien diferentes y sí que es cierto que a veces consigo utilizar algo que estoy dando en el seminario, en una serie de clases de escuela dominical en la iglesia o quizás en unos sermones. Una vez que estuve solo en la iglesia, no, yo he estado siempre al lado de otro. Don Quijote, yo soy Sancho Panza, siempre el pastor asistente, pero 2 veces estuve solo por 1 año, un poco más, cuando estuvimos en tiempos de transición buscando un nuevo pastor. Y uno de estos años aproveché un material que tenía sobre Gálatas, que había hecho mi doctorado, para predicar una serie de sermones sobre Gálatas e incluir a otros hombres jóvenes en nuestra iglesia, no solamente para que me ayudasen, sino también para formarlos a la vez. Esto quizás fue el ejercicio con más equilibrio que llevé a cabo nunca, pero muchas veces he sentido que no estoy haciendo muy bien ni el uno ni el otro. Continuamos, ya casi acabamos esta lista y después daremos paso al público. ¿Cuáles son los mayores desafíos que están enfrentando los seminarios en la actualidad? Ya se ha dicho algo en parte, pero quizá se pueda añadir algo más. Por ejemplo, tema de costes, modalidades para que se adapten los estudiantes. Bueno, tenemos que tener en cuenta la diversidad que tienen, ¿no? O sea, la mayor parte de los creyentes no son conscientes, ¿no? Cuando piensan en un seminario, de la pluralidad de lo que significa un seminario, ¿no? En nuestro país, por ceñirnos al contexto en el cual estamos hablando ahora, claro, hay una serie de centros que han adquirido un carácter universitario, ¿no? Aparte del que he mencionado, La Carlota y de Iste y Alcobendas, donde yo estoy, hay también un cuarto, en los cuales tenemos, en algunos casos, como es el caso en Alcobendas, aparte de estudiantes de grado, estudiantes de maestría, ¿no? De máster, ¿no? Estos vienen de cualquier sitio, porque la Universidad Española forma parte de un programa que se llama Bolonia, que permite, digamos, por la interdisciplinaridad, que una persona que ha estudiado Derecho pueda hacer 2 años un curso de máster sin estudiar ni griego, ni hebreo, ni tener las menores bases de teología y tener un título superior que alguien que lleva 4 años estudiando un título de grado en el mismo centro, ¿no? Claro, estos son peculiaridades del sistema educativo que tienes que tener en cuenta cuando entras en un esquema universitario. La universidad es así, para algunos es un desastre, para otros es realmente el camino del futuro, pero no lo puedes cambiar, ¿no? Mientras o aceptas la acreditación y lo que significa estar bajo la inspección continua académica, ¿no? Y asimilarte, o no mantienes ello. Otros centros, sin embargo, mantienen una independencia porque no tienen interés en esa titulación universitaria. Entonces, tienen la ventaja, claro, de poder tener el currículum que quieran. O
sea, sencillamente pueden desarrollar las materias y tienen condiciones también bastante estrictas en cuanto a quién puede ser estudiante en un centro así. Obviamente, si vas a un centro que no es universitario, te van a pedir que seas miembro de iglesia, que estés varios años como miembro de iglesia, que tengas la recomendación de esa iglesia, estás bajo la disciplina, digamos, de esa comunidad, y entonces no puedes jugar como en el ámbito universitario a que nadie te pregunte ni se interese por realmente cuál es tu compromiso con la iglesia o tu situación con ella, ¿no? Entonces son dos modelos totalmente diferentes, ¿no? O sea, el que va orientado a una titulación universitaria, ¿no? Y el que más bien va encaminado pues, a una formación hacia iglesias en el sentido más tradicional, ¿no? Pero aparte de estos dos modelos, claro, encontramos otros muchos más, ¿no? Que hay de formación que abarcan, pues, desde, como decía antes, sistemas online, ¿no? En los cuales se desarrolla en uno o varios años ello, ¿no? Hay iniciativas incluso todavía, como en Barcelona el CEF, de clases nocturnas hubo durante un tiempo, ahora ya es un sistema online también. Hay centros, digamos, que hacen como cursos esporádicos donde puedes también estudiar una asignatura suelta, como una forma, digamos, de educación a distancia, se decía tradicionalmente, ¿no? En la cual tenías una opción, ¿no? Yo considero que tienes que preguntarte no solamente si quieres estudiar, ¿no? Sino cómo hacerlo, ¿no? De qué manera, ¿no? Y una manera puede ser iniciándose en un sistema, ¿no? Y pasando luego a otro, ¿no? Claro, es muy difícil hablar en general, ¿no? De lo que debería ser el requisito, las condiciones de cualquier estudiante. Claro, si yo pienso en mi caso, claro, yo quise estudiar teología porque siempre había leído y estudiado teología por mi cuenta. O sea, era una generación la nuestra en que quien quería formarse ya tenía una formación en cierto sentido, ¿no? Que ya venía de tus propias lecturas, tus inquietudes, tus preguntas, ¿no? Claro, eso ha pasado a la historia, ¿no? Ahora generalmente no existe ese tipo de estudiante, es raro cuando encuentras a alguien que tiene ya cierta lectura, formación, eso ya no existe. Y entonces, claro, estamos en otro panorama en el cual también tienes que estar abierto, como se ha dicho, simplemente a personas en iglesias que quieren prepararse mejor, conocer más, ¿no? Aunque no tengan el trasfondo de ello, ¿no? Quizás para contestar la pregunta de otra manera, uno de los retos principales o desafíos que nos afrontamos en los seminarios hoy en día es el avance de la inteligencia artificial. Y Sam ya lo ha mencionado. Yo hace como 15 años escribí un pequeño artículo que se publicó en una de estas publicaciones de la Alianza Evangélica, hablando de cómo el uso de Google y el Internet nos atonta. Porque, claro, entras en una página web de Google y clicas al hyperlink y te lleva a otro y rápidamente vas cambiando y pierdes poco a poco la capacidad de concentración, de centrarte en una sola cosa. Y hablaba de cómo el Internet, redes sociales y esto nos atonta. Yo pensaba que esto era un problema grande, pero ChatGPT es aún mucho más. Claro, puedes entrar en ChatGPT y puedes pedir que te redacte un ensayo de un punto de cristología con citas notas a pie de página citando al texto de Wayne Grudem en el estilo de un estudiante de segundo año en el seminario y te lo saca. Y yo como profesor, si los conozco bien a mis alumnos, sé que esto viene de la inteligencia artificial, pero cada vez cuesta más detectar esto. Hay un problema moral ahí de plagio, pero para mí hay un problema incluso espiritual más profundo. Y es que incluso sin pedir a ChatGPT que te redacte o que te genere el material, usarlo como un atajo, pedir que te dé resúmenes sobre temas, en lugar de tú mismo buscar los libros, luchar con la lectura, intentar identificar los argumentos, las evidencias, tomar apuntes y luego enfrentarte con la pantalla, con el documento Word en blanco. Esto duele, que tienes que empezar y esto, claro, cuesta, pero es un ejercicio
importante, no solamente para la capacidad mental, sino porque si yo no leo el libro y si dependo de ChatGPT para hacerme el resumen, no se me queda. No acaba formando parte de quién soy yo. Y somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Pero ChatGPT, si sigo estos atajos, mi mente no se renueva y yo no soy transformado. Es imposible. Entonces, para mí esto es un peligro y lo estamos hablando mucho en el Consejo Rector, en IPSE, acerca de un protocolo, pero al final del día los estudiantes, por su propia madurez, tienen que tomar una decisión. ¿Quiero crecer o no? Si quiero crecer, lo haré al estilo antiguo. Si no quiero crecer y solo quiero graduarme y sacar notas, pues ChatGPT. Cada uno tiene que, delante del Señor, decidir. Ha sido un mini sermón, perdona. No, pero buen sermón. Sí, y estamos viviendo tiempos, en realidad no sabemos cómo va a salir esta historia. Como mencioné antes, hay grandes seminarios, importantes seminarios en Estados Unidos que han desaparecido. Desapareció Gordon Conwell, desapareció TEDS, que sería Trinity Evangelical Divinity School, que es donde enseñaba Donald Carson, por ejemplo. Gente de nivel mundial. Cuando yo estaba pensando en el seminario en los años 80, esa escuela era el seminario evangélico por excelencia y ya no existe. Y los que han logrado sobrevivir hasta ahora es porque han adaptado mucho su modelo, y en eso de adaptar el modelo se pierden cosas esenciales, se pierden esa profundidad de estudio, de tener profesores formados internos que se dedican a toda una vida al trabajo académico en un área. Se está perdiendo el contacto profesor-estudiante. Se pueden ganar ciertas cosas también. Teniendo los estudiantes en la iglesia se gana algo importante, pero no estar en contacto con el profesor se pierde algo. Entonces, encontrar ese equilibrio, creo que nadie sabe para dónde va esto, y menos mal, somos calvinistas y confiamos en la soberanía del Señor, pero si me preguntan para dónde va, no sé. Una más, ¿qué consejos darías a un joven que desea servir al Señor, pero no está seguro de si debe estudiar en un seminario? Quizá decirle que primero estudie una carrera universitaria, o que sirva primero en su iglesia y que después considere el seminario, o que comience el seminario para probar. Consejos. Creo que era Lloyd Jones, ¿no? El doctor, el que decía siempre, si puedes hacer cualquier otra cosa en la vida, hazla. O sea, realmente yo creo que era el mejor consejo que se ha dado realmente sobre qué hacer con tu vida o con tu vocación, ¿no? Si realmente puedes desarrollar tu vida, hacer otra actividad, sentir que estás satisfecho con lo que hagas, yo no veo ningún problema, ¿no? En el hecho de no seguir por ese camino, ¿no? Esto te lleva al famoso sentido de vocación, ¿no? Que tan importante ha sido en la historia, ¿no? de lo que significa la formación teológica, que claro, la Iglesia Católica implica costes como pueden ser el celibato forzoso, etcétera, ¿no? Que implicaba un coste muy grande que hacía que se limitara bastante, ¿no? el número de candidatos que podía haber por esa vía al seminario, ¿no? Pero vemos que, claro, en nuestro caso es distinto, ¿no? Lo que implica ese sentido de vocación, ¿no? Pero yo creo que es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Entonces, la formación te puede ayudar. Bueno, en algunos casos yo creo que muchos de los que están a veces en seminario están todavía buscando su vocación. En ese sentido, tampoco tendría que ser un obstáculo, ¿no? Al estudiar, ¿no? El decir, no sabes exactamente qué vas a hacerlo. Y yo creo que incluso podía ser algo positivo en algunas personas, ¿no? El hecho de que honestamente no tuvieran ambiciones. Porque también hay un tipo de estudiante, tengo que advertirlo al respecto, que lo que tiene es ambiciones profesionales, ¿no? Entonces ha visto como un modo de vida el pastorado, piensa que de alguna forma puede desarrollarse, puede de esa forma
también compensar ciertos complejos que tiene, ganar la atención de gente, conseguir de alguna manera una identidad. Y ese tipo de estudiante, claro, es mucho más problemático que el otro, ¿no? El otro no sabrá lo que va a hacer con los estudios, ¿no? Pero realmente no tiene una agenda de ambición detrás, ¿no? Entonces, yo creo que es más recomendable, ¿no? Venir con tus dudas, ¿no? y tus preguntas, ¿no? Que muchas veces tener una ambición muy definida de lo que vas a hacer con ello, ¿no? Porque ese es siempre uno de los problemas, ¿no? Porque, como se ha dicho toda la vida, ¿no? Mucha gente piensa que con tener el título, ¿no? El papel, se decía siempre, ¿no? Ya tenía el camino abierto, claro, y luego venía el gran chasco, ¿no? Porque lo que tenías era el papel, el título, ¿no? Pero la gente lo que valoraba en las iglesias no era tu papel o tu título, ¿no? Era quién eres tú, ¿no? Y lo que tú hacías, ¿no? Y entonces surge una gran decepción y sentido de frustración, ¿no? De haber dedicado tantos años con una ambición concreta, ¿no? Que finalmente no puede satisfacer. Y esto crea incluso un coste espiritual, ¿no? Los que llevamos años enseñando hemos conocido este tipo de estudiantes que luego tienen la amargura, ¿no? La iglesia no me valora, no me dan oportunidades, es que he ido aquí, he ido allí, ¿no? Y la gente no ha apreciado. Y finalmente es una pena, ¿no? Pero muchos de ellos pueden tomar un camino bastante peligroso, ¿no? Porque cuando uno se siente esa frustración y lo conviertes en un problema de identidad, ¿no? Que la gente no aprecia, no reconoce quién tú eres, puedes ir por una senda, no digo tan grave como el pastor que ha fracasado, fallado en el ministerio, que sin duda es un camino de destrucción, ¿no? Yo siempre siento enorme compasión, ¿no? Por los pastores que caen, ¿no? Porque son capaces de cualquier cosa, ¿no? Cuando uno pierde su honra, pierde su respeto, pierde su reputación, no hay nada que puedas dejar de hacer, ¿no? Y a mí eso me produce siempre conmoción, ¿no? Pensar, ¿no? ¿Qué va a ser esa persona a partir de ahora, ¿no? Cuando ya no tienen nada más que ganar y todo lo han perdido, ¿no? Sin llegar a ser ese problema tan grave, ¿no? Pero sí que se puede convertir en una frustración continua que te daña espiritualmente. Bien, ¿algún comentario más? Es una pregunta muy difícil de contestar en lo abstracto, porque depende mucho de cada joven, de la situación de vida, su capacidad, sus intereses en el ministerio. Entonces es una pregunta muy difícil de contestar en lo abstracto. Si fuera yo, pensando en mi propia formación, yo hubiera querido empezar con un título universitario en estudios clásicos, estudiando latín, griego clásico, que me parece que sería una base excelente para después el estudio teológico. Pero eso ya es un lujo que muy pocos, yo no lo he tenido, y muy pocos lo han tenido. Así que en realidad tiene que ver mucho con la situación de cada persona. Y ahí es importante la intervención del pastor, de personas maduras en su congregación. Sí, quizás solo añadir algo a lo que han dicho Sam. Yo creo que es bueno que el estudiante sirva en su iglesia y que haya cierta confirmación en cuanto a sus dones y sus capacidades intelectual, ¿no? Porque en seminarios, sobre todo los que son interdenominacionales, los estudiantes se aplican, hacen las solicitudes y que necesitan una rehabilitación pastoral por cuanto al carácter y demás, pero aquellos que se apuntan a ser el siguiente gran predicador, el siguiente gran pastor, cuando quizás la iglesia no ha reconocido todavía estas capacidades. Entonces, son dos factores, deseo interno, pero también cierta confirmación externa, pero que también es importante. Y para que esta confirmación por parte de la iglesia se dé, pues la persona tiene que servir.